Hola, hoy voy a analizar la obra Lo que no tiene nombre de la autora Piedad Bonet. Este es un libro profundamente íntimo que aborda uno de los temas más difíciles de nombrar en la experiencia humana, que es pues la muerte de un hijo. Esta obra pues es una narración autobiográfica en la que la autora relata una historia de su hijo Daniel, que sufría de esquizofrenia y terminó quitándose la vida mientras vivía en Estados Unidos. Quisiera decir que el libro no solo cuenta con una historia personal de duelo, sino que, mm, sino que también aborda una reflexión sobre temas sociales importantes en América Latina, como la salud mental, el silencio social y el sufrimiento y la dificultad de hablar pues, sobre el suicidio, ella como madre. A través de la escritura de esta obra, la autora intenta comprender una pérdida que parece imposible de explicar y al mismo tiempo intenta darle un nombre a aquello que muchas veces la sociedad prefiere callar. Bueno, aquí preparé un pequeño índice para los temas que se abordarán en este video. Primero iremos a través de la introducción de la obra, luego hablaremos de la autora, luego sobre el contexto de la novela, otros temas principales y al final daré una conclusión final. Para entrarnos un poco más en lo que es la autora del libro, Piedad Bonet, es una escritora colombiana que nace en 1951 en Amalfi, Antioquia. Ha sido reconocida principalmente como una poeta, aunque también ha escrito novelas y ensayos a lo largo de su vida. Durante muchos años fue profesora de literatura, de hecho, en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y gran parte de su obra explora temas como la fragilidad humana, la memoria, el dolor y las experiencias del límite de la vida, más que todo. El libro fue publicado en 2013 y ocupa un lugar especial dentro de su producción literaria porque es una obra profundamente personal y en este libro Piedad Bonet transforma su experiencia real, porque este libro es una experiencia real, de duelo en un acto literario, donde se nos muestra que la escritura se convierte en una forma de comprender y procesar el sufrimiento que ella vive. Y pues el libro también contribuyó a abrir una conversación más amplia en Colombia y en América Latina sobre lo que es la salud mental. Bueno, la historia se desarrolla entre dos espacios principales, que es entre Colombia y Estados Unidos, específicamente Nueva York. Daniel, que es el hijo de la autora, vivía en Nueva York cuando murió y gran parte de la narración se mueve entre ese espacio donde ocurre la tragedia y pues en Colombia también, donde la familia intenta comprender lo que está sucediendo. En este contraste geográfico, pues también se muestra la experiencia de muchos latinoamericanos que viven entre diferentes culturas y contextos, y temporalmente la historia ocurre en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que es un momento en el que la salud mental todavía estaba rodeada de fuertes estigmas sociales. En este contexto, pues es importante porque aplica en parte la dificultad de comprender enfermedades como la esquizofrenia y la soledad que muchas familias enfrentaban al intentar lidiar con ellas. Para hablar un poco más sobre la estructura narrativa del libro, pues es importante recalcar que no sigue una línea cronológica muy tradicional, pues en lugar de contar los hechos de forma completamente ordenada, Piedad Bonet construye el relato a partir de recuerdos y reflexiones y reconstrucciones del pasado, pues es importante recordar que esto era un testimonio de algo que ella sí vivió. Esto nos puede reflejar cómo funciona realmente la memoria cuando una persona atraviesa un duelo y los recuerdos aparecen, por así decirlo, fragmentados, desordenados y pues también obviamente cargados de emoción. La autora
alterna entre momentos del pasado y reflexiones sobre la enfermedad de su hijo, pensamientos posteriores a su muerte también. Y pues esta estructura también muestra el intento de la autora por reconstruir una historia que en muchos aspectos nunca podría comprenderse completamente. Para hablar un poco más sobre el papel de la mujer en la obra, aparece principalmente representado en la figura materna, pues Piat Bonet se muestra como una mujer que intenta proteger y cuidar a su hijo, mientras a su vez enfrenta una enfermedad que muchas veces resulta incomprensible, como lo es la esquizofrenia. La maternidad en la obra no aparece tan idealizada, sino más marcada por el miedo y como la incertidumbre y el dolor. Eso también refleja una realidad latinoamericana, donde muchas mujeres también asumen la responsabilidad emocional y familiar frente a situaciones difíciles, pues especialmente temas relacionados con la salud. La autora también se muestra vulnerable, muestra como la vulnerabilidad de las madres cuando sienten que a pesar de todos sus esfuerzos no pueden evitar el sufrimiento de sus hijos. Para indagar un poco más en las problemáticas latinoamericanas que el libro representa, es importante saber que aunque el libro no es profundamente personal, refleja también problemáticas sociales como más amplias en América Latina. Una de las más importantes diría yo que es el estigma alrededor de la salud mental. Durante mucho tiempo enfermedades como la esquizofrenia pues han sido incomprendidas, ignoradas y también incluso ocultadas por miedo al juicio social. También se nos muestra mucho el tema del suicidio como un asunto que muchas veces la sociedad prefiere no discutir, y Bonet desafía el silencio al hablar abiertamente de su experiencia, de su testimonio, mostrando que el sufrimiento mental no debe ser ocultado, sino más bien comprendido. De esta manera, más o menos, el libro no solamente es un testimonio personal, sino que es una crítica al silencio social que rodea estas realidades, en donde muchas personas tienden a guardar silencio frente a temas de alta sensibilidad como lo es el suicidio. La muerte en el libro es el centro emocional de toda la obra, pues la autora intenta mayormente comprender una pérdida que parece imposible de explicar, pues es la muerte de su propio hijo, el suicidio de Daniel. Eh, a lo largo del libro la autora reflexiona sobre la dificultad de poner en palabras este tipo de dolor, pues se muestra como su encuentro, y de hecho pues el título del mismo libro refleja la idea, que hay experiencias tan profundas que parecen no tener nombre. La escritura más o menos se convierte entonces en un intento de darle sentido a lo ocurrido y de transformar el dolor en una memoria. Bueno, pues a pesar de tener un tema tan doloroso como lo es el suicidio, pues el libro también está profundamente atravesado y marcado por lo que es el amor, principalmente el amor maternal de una madre hacia su hijo. Aparece más como una fortaleza que continúa incluso después de la muerte, permanece. Piedad Bonet también recuerda momentos de la vida de su hijo, recuerda su personalidad, sus intereses, su sensibilidad y pues más que nada como su apego por el arte. De esta forma el libro no solo recuerda la tragedia de su muerte, sino que también la riqueza de su vida. El amor entonces también se convierte en una forma de, como así decirlo, preservar la memoria de alguien que ya no está. La conexión con la actualidad de la novela, pues es importante saber que los temas del libro siguen siendo muy relevantes en la actualidad, pues hoy en día existen más conversaciones públicas sobre la salud mental, hay mucho más conciencia
sobre ese tema, especialmente entre los jóvenes de hoy en día. Y pues sin embargo todavía existen muchos prejuicios y dificultades para acceder pues al apoyo psicológico adecuado para esto. En América Latina muchas personas aún enfrentan estas situaciones en silencio y el libro pues ayuda a generar cierta empatía hacia quienes viven con enfermedades mentales y hacia sus familias. Además también opino que nos invita a reflexionar sobre la importancia del hablar abiertamente sobre el sufrimiento emocional y comunicarlo. Bueno, para concluir, personalmente Lo que no tiene nombre es una novela profundamente conmovedora que transforma una experiencia personal de dolor en una reflexión universal sobre la vida, la muerte y más que nada la memoria. Piat Bonet utiliza la literatura como una herramienta para enfrentar aquello que parece imposible de comprender. Y pues el libro también invita a la sociedad como a hablar con más honestidad sobre temas como la salud mental y el suicidio. Pues más que una historia de pérdida, es un acto de memoria y de amor donde la autora también intenta preservar la existencia de su hijo a través de palabras escritas, lo cual es muy bonito. Por esta razón considero que es una obra muy valiosa dentro de la literatura latinoamericana contemporánea. Y pues ya para finalizar, preparé este organizador gráfico mapa mental que más o menos resume toda la información que acabo de decir, donde voy a través de temas donde explico la autora, los espacios del tiempo, las problemáticas, la estructura de la narrativa, el amor, la muerte, los temas espirituales y la conexión con la actualidad de la obra. Entonces pues espero hayas disfrutado mucho de esto y gracias.